buenas tardes, señoras y señores, señor presidente de la Fundación y personas del patronato de la Fundación, señor alcalde y concejales del Ayuntamiento de Segovia y señor Gil Robles. Para mí es una satisfacción y estoy encantada de estar aquí y es un honor que me hayan invitado. Se lo agradezco mucho a la Fundación por la invitación y por el valor que tiene la Fundación y su tarea. Y encantada voy a hablar de la institución del Defensor como institución constitucional, como saben ustedes, que nació en el año 82, con el inconveniente de esta charla aquí o de esta exposición de hacerlo ante quien sabe más que yo de esta institución, que es don Álvaro Gil Robles, por varios motivos, porque ha sido defensor del año 88 al año 93 y porque es que es el padre de la criatura, porque es el autor de la ley que regula la institución. Es una institución que está recogida en el artículo 54 de la Constitución española, pero su enunciado nada más, como alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades. Y luego eso tuvo que venir acompañado y desarrollado por una ley orgánica, y aquí tenemos con nosotros al autor de la ley. Saben que las leyes suelen tener siempre algunos autores, ¿no? Y uno o varios, en este caso pues fue el señor Gil Robles, por tanto conoce mejor que yo las virtudes y no sé si los defectos, si es que los tiene la institución y sobre todo el desarrollo de la institución. Yo le agradezco a Álvaro que me invitara y estoy encantada de estar con ustedes y les reitero mi gratitud por su asistencia. Voy a decir algunos de los rasgos fundamentales de esta institución y luego voy a enunciar también y quizá comentar algunos de los casos más interesantes que tenemos entre manos para descender también a la realidad de lo que estamos haciendo en este momento, en un momento complejo para España por las circunstancias económicas y como consecuencia de las circunstancias económicas, complicado también desde el punto de vista social y con grupos de personas, colectivos que están atravesando circunstancias difíciles. La institución del Defensor pues debe estar y lo está muy encima de estos problemas para trasladarles a las administraciones las cuestiones que observamos, que vemos, que llegan directamente desde los ciudadanos y tratar de paliar o de dar solución a la mayoría de los problemas. A algunos de ellos me voy a referir luego concretamente. Como decía, la ley es la ley orgánica del año 81 y establece define lo que es el defensor, sus competencias, sus funciones, etcétera, etcétera, y luego vino un reglamento de organización y funcionamiento que ha sido modificado en alguna ocasión, pero en fin, en lo fundamental subsiste. Es una institución cuyo cabeza es elegido o elegida por las Cortes Generales con una mayoría de 3/5 y no coincide con los mandatos parlamentarios, así lo debieron pensar, para que no coincida con una mayoría determinada, sino que el mandato se prolonga 5 años y le puede coger a caballo a uno, te coge de dos gobiernos distintos o dos mayorías parlamentarias diferenciadas, no se limita a los 4 años de una legislatura. Para mí, entre las características de esta institución que yo encuentro que tiene más valor, más peso y que le da mayor autoridad
es la característica de la independencia. Eso es fundamental a la hora de trabajar. El sentirse, como saben ustedes, en esta y en otras circunstancias de la vida, independiente, eso le da a uno o a una, le da una capacidad distinta, no depender de un grupo, no depender, en este caso, de una mayoría parlamentaria o de un grupo parlamentario, sino que una vez que uno es elegido, actúa en conciencia y actúa de acuerdo con su criterio, de acuerdo con la ley, de acuerdo con las obligaciones que tenemos establecidas, pero, bueno, de acuerdo con lo que piensa, cree y siente y las obligaciones, pero no depende de otra autoridad que le diga lo que puede o no puede hacer o lo que debe o no debe hacer, ¿no? A mí me parece que la independencia en esta materia es muy importante y yo creo, Álvaro nos puede decir su pensamiento al respecto, que una vez que una llega a esta institución, inmediatamente comprendes y sientes que vas a actuar de forma independiente. Y te distancias respetuosamente, pero te distancias inmediatamente de cualquier administración, nacional, regional, de comunidad autónoma o municipal. Inmediatamente te distancias y procuras situarte en la cuestión que tienes entre manos. Yo, a menudo, en las actuaciones que tenemos, pues viene alguna persona y te dice tal problema o tal colectivo tiene este problema con tal ayuntamiento. El ayuntamiento pertenece, tiene una mayoría del partido tal. Y enseguida una comprende que es que eso no te importa. No te importa. Es bueno saberlo, bueno, porque sí, es muy honorable el partido, que además ha ganado en unas elecciones libres, que el alcalde o la alcaldesa que ha competido y que ha obtenido una mayoría, pues es muy respetable, desde luego, pero comprendes que tú tienes que dirigirte hacia el problema o la cuestión y dejar a un lado la tendencia política mayoritaria o minoritaria del organismo con el que estás tratando, ¿no? A veces no nos responden como nosotros creemos que nos deben responder algunas administraciones y hay que insistirles en que es necesaria su respuesta, que si no responden tienen que explicar por qué no responden, tienen que razonarlo, y que si al tercer requerimiento no responden, su caso se va a poner en manos de la Fiscalía General del Estado. Es una advertencia que les asusta bastante, enseguida suelen responder y es curioso, ¿no?, a veces las respuestas, ¿no?, que dicen, no, es que eso no tiene importancia, no, es que lo que usted pregunta a mí no me parece importante. Bueno, pero usted tiene que responder, ¿no? Es que tenemos que ser exigentes con todos no, es que nos decía un alcalde de un municipio de Madrid, decía, es que lo ponía por escrito, decía, es que lo que me preguntan ustedes es una tontería. Y yo decía, bueno, qué gracioso el alcalde, ¿no? Dice que es una tontería, le parecerá a él, ¿no?, que el ruido para un vecino es una tontería, que le pongan la discoteca debajo de su casa a ver lo que le parece al alcalde, ¿no? Entonces, uno enseguida se pone en esta institución, enseguida se sitúa con el vecino o con el ciudadano y nada más, ¿no? Eso es lo que te importa. Como saben ustedes, y nada más que voy a repasar algunas cuestiones, el defensor tiene capacidad de actuación, actúa ante todas las administraciones públicas, pero cuando una cuestión que nos llega, un problema que nos llega, o una demanda, una denuncia nos llega, que son mediante la queja, vemos o comprobamos que ya se ha iniciado un procedimiento judicial, nosotros nos apartamos de ello, no entramos para nada en cuestiones que ya están en manos de la Administración de Justicia, ¿no?
lo cual pues está bien también, porque ahí hay una separación grande, pero hasta que llega ese momento sí requerimos a la Administración que corrija, que modifique, que nos diga lo que ha pasado, que por qué ha pasado esto, en cuestiones importantes o en cuestiones menores, pero que para una persona son siempre importantes, ¿no? Como decía, pues el ejemplo del ruido, pues, o el ejemplo de la pensión de una persona, o la solicitud de unos atrasos también de un pensionista. Bueno, pues no afecta a un colectivo, afecta a una persona, pero basta con que le afecte a una persona para que nosotros debamos actuar, y lo hacemos con el máximo interés. Y tenemos la capacidad, que es una capacidad importante, de actuar con recursos de inconstitucionalidad, cuando creemos que hay una ley o parte de una ley que vulnera la Constitución. Y hay una solicitud, un colectivo o una persona nos pide que interpongamos un recurso de constitucionalidad. Esta es la acción máxima, digamos, que tiene esta institución del defensor, porque, claro, esgrimir el argumento de que se ha vulnerado la Constitución es algo importante. Hay muchas personas que no disciernen claramente una ley que no les gusta, que les disgusta mucho, de una ley que es inconstitucional. Y esto lo comprenden ustedes muy bien, pero hay que explicárselo a muchas personas y decirle: no, tal ley no te gusta, o tal apartado de la ley o tal artículo, pero la ley es constitucional, ¿no? Nos ha pasado, por ejemplo, en temas de sanidad, con actuaciones de alguna comunidad autónoma que ha decidido que parte de su sistema de salud, una parte, no grande, pero una parte del sistema de salud, la gestión de ese sistema, ponerla en manos de iniciativa privada, siendo los centros son públicos, pero la gestión es privada. Y entonces se han dirigido a nosotros muchos colectivos diciendo: es inconstitucional. Bueno, nosotros creemos que no, que lo que es constitucional es el derecho a la salud, pero la Constitución no dice cómo hay que prestar ese servicio. Lo que usted tiene que hacer es prestarlo bien y que llegue a todos, sin discriminación, pero no dice si los médicos son de tal compañía o son de otra, o llegan ahí por concurso, o llegan... Eso no. Y se nos han presentado muchos recursos, muchas solicitudes de recurso de inconstitucionalidad, y es el arma más importante que tiene el defensor. A lo largo de los 30 años de esta institución se han interpuesto 25 recursos de inconstitucionalidad, que no son muchos. Se han estimado 11 y los otros se han desistido, se han extinguido porque había otro recurso que se había presentado antes. Saben ustedes que puede el Gobierno presentar recurso, o puede el Congreso, el Parlamento, presentar recursos también, y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, más el defensor, ¿no? A veces una asamblea o el mismo Congreso de los Diputados presenta un recurso, y entonces el Constitucional se pronuncia sobre aquel que ha llegado primero, como es lógico, a pesar de los retrasos del Constitucional. Esperemos que ahora disminuyan, pero en el defensor hay recursos que están pendientes desde el año 2005. Por eso, en muchas ocasiones nosotros argumentamos ante personas o colectivos que nos piden un recurso, decimos: es mejor intentar una rectificación, una modificación de la ley vía acuerdo con el Gobierno, que interponer un recurso, porque podemos llegar a encontrar una fórmula satisfactoria sin tener que esperar 5, 7 u 8 años, ¿no? Como hay, pues, por ejemplo, en este momento pendiente importante, entre los que están pendientes, pues son recursos ante actuaciones y leyes de la Comunidad Autónoma de Cataluña, ¿no? Por ejemplo.
pues ahí están, ¿no?, todavía pendientes. Y además de las solicitudes y de la capacidad que tiene el defensor de presentar estos recursos, luego tiene una capacidad que a mí me parece muy importante, y a medida que transcurre el tiempo yo voy dándole cada vez más importancia, que son las recomendaciones que se hacen a las administraciones sobre distintas cuestiones. Son importantes porque le haces ver a la administración, pues, reparar en cuestiones que a lo mejor no se han dado cuenta, ¿no?, en normas que no han tenido en cuenta determinadas repercusiones de esas normas, o en decisiones de los gobiernos regionales que no han tenido en consideración determinados aspectos, y viene un colectivo y te explica lo que tales medidas de carácter medioambiental, las repercusiones que pueden tener, cómo se pueden ver afectados, o cómo un colectivo pequeño se ve afectado, o qué está pasando, por ejemplo, pues, en relación con cuestiones que afectan al Ministerio del Interior, a la seguridad ciudadana y problemas de inmigración y de personas que llegan a España y que están en situación irregular. Pues nosotros tenemos un contacto muy pegado con instituciones que se ocupan de estos asuntos, organizaciones no gubernamentales, y le hacemos ver al Ministerio cuestiones que a lo mejor no se han dado cuenta, ¿no? Y, es decir, que es una institución muy pegada al terreno y le hace llegar a las administraciones cosas que a veces las administraciones, quizá por la envergadura, quizá por la burocracia, quizá por el sistema, no observan o no ven con la facilidad con la que se ven desde el defensor. Porque además, como ustedes saben, se puede dirigir cualquier persona al defensor por unas vías muy sencillas, que es una carta o una página o por correo electrónico. Hoy en día casi el 80% de las cuestiones que entran a diario entran por correo electrónico, con lo cual tienen una respuesta, se les acusa recibo también inmediatamente, en cuestión de horas, y son personas en su mayoría que no tienen acceso o no lo utilizan o no pueden, un abogado, un procurador, sino que se dirigen dirigiéndose a la persona más cercana, pues es el defensor, porque él escribe una carta y me contestan inmediatamente e inician la investigación sobre el problema que les planteo con toda rapidez, ¿no? Estas son algunas de nuestras características y, como no he dicho, pero se emana de todo esto, es una institución que reposa sobre un principio de autoridad. El defensor, la institución y la persona que está al frente pueden estar revestidas, deben estar revestidas de autoridad. Por eso tienen que medir sus actos, sus acciones, y lo que dicen y cómo lo dicen y lo que hacen, porque no tenemos capacidad ejecutiva, no somos el legislativo, no hacemos normas, pero sí tenemos estamos investidos de esa autoridad que nos da, bueno, el bien hacer de la trayectoria de las personas, en este caso, que a mí me han precedido, ¿no? Y sus razonamientos y las explicaciones que han dado y los requerimientos que ellos han hecho, pues todo eso va haciendo una doctrina y va haciendo que la institución se haga respetable y se haga respetar por las administraciones a las que nosotros nos dirigimos. Ya se imaginan ustedes que el año 12 que acabamos de cerrar, yo he traído aquí, para si quieren ustedes, porque el señor Gil Robles lo conoce bien, pero yo se lo voy a dejar por si lo quieren para la Fundación, la memoria. Esto es un resumen, claro, del informe anual del 12, que presentamos, pues nada más terminar el 12, en enero del 13 lo hemos presentado ante el Congreso y ante el Senado, porque nosotros rendimos cuentas ante las Cortes Generales, una comisión mixta, Congreso-Senado, y luego en los plenos de las cámaras, ¿no? Y ahí los grupos parlamentarios pues dan sus opiniones, emiten sus opiniones en relación con lo que aquí se plantea y formulan las preguntas y las críticas también que estiman oportunas. El año 12
pues hemos recibido muchísimas más quejas que en el año 11, ya se imaginan ustedes. El total de quejas en el 11 fueron 21.000 y en el 12 33.500. Hay una variación importante. Y sobre todo ha habido también mucha diferencia en la solicitud de recursos de inconstitucionalidad, porque cuando el Gobierno decidió, por aquello de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de reducir el déficit, reducir la paga de los funcionarios públicos, suprimiendo una paga extra, pues bueno, la institución del defensor se llenó de papel, hasta arriba, absolutamente. Y tuvimos solicitudes de recurso de inconstitucionalidad hasta el número de 235.000, me parece, personas que solicitaron este recurso. Y eso ha sido una gran diferencia con respecto al año anterior. Con ocasión también, esto más recientemente, de la entrada en vigor, primero el proyecto de ley, tan pronto entró en la Cámara el proyecto de ley y luego ya la ley sobre tasas, la ley de tasas judiciales, pues también el defensor se llenó, se colapsó prácticamente durante varios días. Tuvimos casi un colapso de personas que nos requerían y de colectivos que nos requerían que presentáramos recurso. Esta ha sido una de las últimas cuestiones importantes de gran envergadura a la que nos hemos dedicado un tiempo y ahora les comentaré a ustedes el resultado, ¿no? Pero en este informe sí se ve que hay una situación por la que atraviesa la nación, una situación de dificultad económica, y tiene su reflejo en el informe, porque eso se nota enseguida en el defensor, ¿no? ¿Quiénes son las personas que se dirigen? Pues personas que, a las que se les debe el sistema, o bien hay un retraso en el sistema sanitario en atención, o bien personas o colectivos que sufren o tienen personas que sufren una discapacidad y hay retraso en la evaluación de esa discapacidad y en abonar la correspondiente ayuda a esa discapacidad. Hay retrasos en cualquier tipo de cualquier administración que tenga retrasos, que suscribió convenios con UNICEF o con la Cruz Roja o con Cáritas y no le ha pagado porque la administración correspondiente no puede pagar en ese momento y como consecuencia de no pagar, pues esa organización debe dinero a su vez, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto se ve reflejado absolutamente. Y claro, se ha visto también en este informe, se ve reflejada una cuestión que ustedes conocen seguro, que es los problemas de vivienda, y que como consecuencia de estas circunstancias económicas, decenas de miles de familias no pueden abordar las deudas que tienen contraídas con entidades bancarias a las que compraron una vivienda, que obtuvieron un préstamo para comprar una vivienda años atrás, ¿no? Esta es la cuestión que conocemos con el nombre de los desahucios, que son los lanzamientos de vivienda, y sobre eso hemos actuado mucho estos 2 años, mucho. Aquí hay estos son resúmenes que he traído sobre deudores, este se llama deudores hipotecarios y describe cuáles son las acciones que se han hecho para abordar este problema. Estos son cosas que, claro, hace 2 años, hace 3 años podían suceder, pero en menor cuantía, muchísimo menos, ¿no? Y ahora se han tenido un reflejo en la sociedad muy grande. Nosotros nos hemos metido muy de lleno en estas materias porque nos llegan los problemas, como decía, muy vivos, muy claros, muy palpables. Y el Gobierno pues, tuvo que sacar en el mes de marzo un decreto ley con carácter urgente, paralizando los desahucios, porque era un drama, lo estábamos viendo por los medios de comunicación, ¿no? Y tramitar con carácter urgente una ley que ya está aprobada para, por un lado, parar por 2 años los desahucios
y, por otro lado, pues ver cuáles son los colectivos vulnerables que no pueden hacer frente y se les ofrecen dos vías, ¿no? O la vía de la Administración de Justicia, porque están ahí insertos en esos colectivos que tienen unas características que les permite que la explicación de no poder hacer frente a su deuda, y al mismo tiempo las entidades bancarias tienen la obligación de negociar con esas personas alguna salida a fórmulas que se dan también en la ley, ¿no? Y también se pone coto a la ley, porque la ley tenía algunas cláusulas abusivas, verdaderamente abusivas, ¿no? Como por ejemplo eran los intereses de demora, que al cabo de 3 meses de no pagar a la entidad bancaria, pues del 3% de interés te ponían el 30%, ¿no? Lo cual, bueno, ya era la ruina total. Bueno, pues a esta materia nos hemos dedicado mucho. Creemos que ha mejorado, la ley mejora las circunstancias, que se considera quién es el deudor de buena fe, que se atribuye a los jueces mayor capacidad para discernir la situación en la que está de vulnerabilidad, en la que está esa familia o ese colectivo, y que la mayoría de las entidades bancarias se han adherido a un código de buenas prácticas que les obliga a negociar con los deudores de buena fe una salida. Porque al final lo que nosotros creemos que es razonable en este caso, y yo lo sigo pensando, es que se encuentren unas fórmulas mediante el acuerdo entre la entidad bancaria y el deudor para que no sea expulsada esa familia, pueda permanecer, pero en vez de pagar X todos los meses, que demuestra que no puede porque está en el desempleo, porque tiene unas circunstancias con menores, con discapacidad en la familia, con atención a personas mayores, se llegue a una fórmula en virtud de la cual se rebaje ese pago, se pueda prolongar en el tiempo, pero esa persona no es expulsada de la familia, la entidad bancaria no se echa encima un piso más, que es un problema porque no quiere quedarse con más casas, porque no sabe qué hacer, y si además esa casa se queda vacía, se deteriora, y eso concejales y alcaldes lo saben muy bien. Una casa vacía, un piso vacío es un deterioro enorme, ¿no? Entonces, se trata de llegar a un acuerdo y buscar unas salidas. Esta misma mañana, han venido unos abogados del Fondo Monetario Internacional al defensor para que les contáramos esta situación y lo que habíamos hecho y lo que pensábamos, y concluíamos de acuerdo con ellos, y eran personas del Fondo Monetario pero de distintas nacionalidades, ¿no? Que lo sensato es que los países encuentren fórmulas en virtud de las cuales se pueda llegar a un arreglo mediante rebajas en los pagos, mediante alargar el pago, pero que la gente no se vea expulsada y que los bancos no se queden con más pisos porque no saben qué hacerse con ellos, ni les interesa, ni es un negocio, ni es... En fin, todo esto que es una cuestión, la verdad es que bastante compleja, pero estamos ahí y yo creo que se van a solucionar muchas cosas, porque la propia Asociación de Entidades Bancarias, la AEB, y la Confederación de Cajas de Ahorros han aceptado la semana pasada una recomendación nuestra, en virtud de la cual todas las entidades y sucursales deben poner en conocimiento de los deudores que en ningún caso van a ser expulsados, lo cual es una tranquilidad para una familia momentáneamente, y después que hay una vía de negociación con la entidad bancaria. Porque yo les decía a las personas que están al frente de estas dos, tanto de las cajas como de la AEB, digo, el susto de la familia no es cuando el juez dice que se inicia el procedimiento para ser lanzado, no, el susto es cuando el banco te envía una carta diciendo que si no pagas
se inicia el procedimiento de expulsión, de lanzamiento. Ahí es cuando comprendes que una madre de familia con 2 hijos menores diga, bueno, pues yo no tengo salida, yo es que me tiro al río. Entonces, no, mire usted, ustedes tienen que decirle a esa familia que en 2 años no puede ser expulsada, primero, y después que venga aquí porque yo, entidad bancaria, estoy en disposición de negociar con ella y de ver cuáles son sus circunstancias. Ya, eso es un margen. Bueno, esto es una de las cuestiones que más tiempo nos está llevando y que vamos a seguir y a perseguir y que aquí detallamos, ¿no? En relación con las tasas, pues a nosotros nos parecía que no, que el gobierno los gobiernos pueden decidir cómo se financia la justicia, por los presupuestos del Estado y mediante tasas. Pues sí, en la mayoría de los países de la Unión Europea mezclan los 2 sistemas, presupuestos y tasas. Ahora, vamos a ver las tasas, porque claro, si recurrir una multa o una sanción administrativa, la tasa es superior a la sanción, pues no hay quien recurra, como es lo que ocurría, ¿no? Que una multa de 50 euros, recurrirla, de acuerdo con el primer proyecto de ley, eran 150. Entonces, usted, aquí no va a recurrir nadie, con lo cual usted puede estar vulnerando un derecho fundamental que es el del acceder a la justicia, ¿no? Como encendimos las luces rojas y esto llegó al ministro de Justicia, que estábamos en disposición de presentar un recurso de inconstitucionalidad, nos dijeron, pues vamos a sentarnos a ver cómo arreglamos esto. Y efectivamente las tasas en la parte variable se modificaron sustancialmente, muy sustancialmente, y podían llegar hasta 10.000 euros de tasa y ahora no pueden pasar de 2.000 euros, pero además se consiguió que una ley de justicia gratuita, que no ha entrado todavía en vigor, que está ahí, que no ha entrado en vigor, se entrara en vigor parcialmente y hubiera también, se enumeraran unos colectivos de familias y de personas con determinados ingresos y determinadas circunstancias vulnerables también, que no tenían, que están exentas de cualquier tipo de tasa, ¿no? Desde ONGs, instituciones benéficos sociales, colectivos, personas con una determinado, por debajo de un determinado ingreso mensual o anual, etcétera, etcétera. Bueno, eso ha quedado mejor, ¿no? Porque nosotros pensamos, es mejor apretar al Ministerio de Justicia, apretarle ahora, y bastante, con la amenaza, entre comillas, de que presentamos un recurso, pero ganamos 5 años. Porque es que si no, mañana entra en vigor la ley. Y aquí, durante 5 años, a pagar las tasas. Bueno, esta es una manera de actuar que a nosotros nos pareció que era razonable y que era buena en este momento. Otra de las actuaciones últimas, también, pues también tengo aquí un resumen, es sobre ese producto bancario que hemos aprendido, que no sabíamos que existía, o muchos no sabíamos que existía, que se llama participaciones preferentes. Dice, ¿qué son las preferentes? Dice, pues todo menos preferente, porque las personas que adquirieron participaciones preferentes a las entidades bancarias, sobre todo a las cajas, son los últimos en cobrar, los últimos, mejor dicho, los penúltimos, para decir la verdad, ¿no? Pero de preferencia no tienen ninguna, y son unos productos financieros complejos, sofisticados, muy propios para personas que están en el mundo de las finanzas, de la banca, pero no para familias que depositan sus ahorros, para personas mayores que depositan sus pequeños o medianos ahorros ahí, creyendo que eran a plazo fijo. Y no era así, sino que es un producto, como decía, pues muy complicado, que cuando vas a venderlo, vas al banco y le dices al de la sucursal, dices, no, que quiero que estos 12.000 euros o 6.000 euros que metieron mis padres aquí, que los quieren recuperar. Y te dice el del banco, no, si esto es a perpetuidad,
¿Cómo que esa perpetuidad? ¿Pero qué me está usted diciendo? Dice, no, esto no se puede vender. Hay que encontrar un comprador en un mercado secundario y eso no es fácil en este momento. Eso tiene que decidirlo el banco, pero como el banco tiene unas circunstancias malas, ahora esto no se puede hacer. Y entonces, pues usted no puede recuperar el dinero. Pues entonces me tiro al río, dice. Pues me tiro al río, pues claro. ¿Qué me está usted contando? Bueno, entonces ahí hemos tomado también cartas en el asunto, les hemos sacudido un poquito por la chaqueta, hemos dicho hasta aquí hemos llegado, ¿no? A ver, ¿qué es esto de en las entidades bancarias nacionalizadas? A ver cómo es esto, ¿no? Ustedes tendrán que discernir si la persona que ha comprado ese producto sabía, porque es una persona que está en ese mundo, el mundo financiero, entonces tiene la obligación de saber lo que hace, o si es una persona de cierta edad que no tiene información ni tiene conocimiento y que ha firmado hasta con el dedo, porque las hemos visto firmadas con el dedo, ¿no? ¿Qué me está usted contando? Cuando la Unión Europea, porque este producto es legal, pero la Unión Europea dice en sus directivas, y traspasadas luego a la legislación española, que antes de vender ese producto hay que comprobar la idoneidad de la persona y la conveniencia del producto para la persona. Está clarísimo, esto no es para todo el mundo, sino para personas que se muevan en el mundo financiero. Bueno, pues ahí hemos actuado y vamos a ver también si conseguimos, si no una satisfacción total a los adquirentes de esos productos, pero una suficiente satisfacción mediante la mediación también, y si no, por la vía de la justicia, ¿no? En fin, bueno, estas son algunas de las cosas que hemos hecho y de las que estamos haciendo. Pero luego hay, como sabe muy bien Álvaro, luego hay muchas cosas que dices, bueno, pero ¿hacen ustedes también las cuestiones del día a día? Pues sí, yo he pedido esta mañana, digo, voy a llevarme algunos ejemplos de cuestiones que nos pueden parecer menores, pero que a la persona afectada le hacen mucho daño o le pueden herir gravemente, ¿no? Por ejemplo, yo traigo aquí una queja reciente, que tiene su gracia. También dice, ruido de los repartidores. Un vecino de una pequeña localidad se queja de los silbidos y toques de los claxon de los coches de repartidores desde primera hora de la mañana. Se inicia la investigación con el ayuntamiento correspondiente, a ver qué pasa. Y contesta el ayuntamiento y dice que en esa localidad es tradición que los repartidores de pan, leche y churros utilicen señales acústicas cuando reparten sus productos. Entonces le volvemos a decir al ayuntamiento, pues será una tradición, pero mire usted está haciendo la vida imposible a determinada familia y el derecho a la intimidad está por encima de esa tradición, punto. Bueno, efectivamente, da marcha atrás el ayuntamiento y nos dice hace pocos días que acepta la sugerencia, que lamenta mucho que la tradición, en fin y tal, pero que en aras al derecho del vecino. Bueno, pues es un vecino. Bueno, pues sí, pero es un derecho que tenía el vecino, el derecho al descanso, el derecho a la intimidad, ¿no? Bueno, pues vale la pena echar unos días en esta queja, ¿no? Como en otras muchas, pues atrasos en seguridad social. La seguridad social, que en general funciona bastante bien en los pagos y todo eso, pero a veces hay ahí un baile de nombres o de cifras y entonces pues atrasos. Bueno, pues sí, por ahí se consiguen muchas cosas en esa materia, ¿no? De que ha habido un error porque han cerrado un centro de atención al ciudadano de la Seguridad Social y al traspasar los datos a otro centro, pues los de una persona no han aparecido y entonces resulta que lleva 5 meses de retraso en el pago de la seguridad de la pensión. Bueno, pues estas cosas son las que nosotros estamos, ¿no? Prestaciones en el desempleo, pues no le corresponde la prestación, pues sí luchamos, sí le corresponde, no totalmente, pero parcialmente, por esto. Bueno, pues ahí estamos también, ¿no? En materia de desempleo hay muchísimas viviendas. ¿Para qué le voy a contar lo de las viviendas sociales?
aquí hay muchísimo, ¿no? Y los ayuntamientos pues hacen lo que pueden, ¿no? Como sabemos, y no pueden muchas veces todo lo que quisiéramos, ¿no? Pues aquí tengo, me han pasado esta mañana también, un abono de una subvención para instalar un ascensor, concedida la subvención hace 4 años. Bueno, pues es vital para esta familia el ascensor y para esa comunidad de vecinos, es vital, absolutamente vital, porque es que si no, es que no pueden salir de casa. La familia de edad que vive en un 4º piso, sin ascensor, es que están recluidos. O sea, es gravísimo, es tan grave, aunque menos cuantioso que las tasas, pero es igual de grave. Pues ahí estamos, ¿no? Estos son asuntos. En relación con las viviendas, sí quería decirles, porque también he traído otro resumen de viviendas protegidas vacías, porque por este motivo de los desahucios, por los problemas de carácter social, por todos estos problemas, nos dijimos, vamos a hacer un estudio sobre las viviendas que tienen algún tipo de protección, vía ayuntamiento, vía comunidad autónoma o por cualquiera de las fórmulas distintas, y que estén vacías. Vamos a hacer una investigación con las 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, y vamos a ver en qué situación están y cuántas hay. Bueno, lo primero que nos ha pasado es, la primera conclusión es que no se sabe bien el número de viviendas vacías que hay, porque no lo saben las administraciones, no lo saben, porque no saben si el concepto de vivienda vacía tiene que estar en buenas condiciones o puede estar en malas condiciones o estar en malísimas condiciones. No sabe si está ocupada ilegalmente o ha sido subarrendada, no lo sabe la administración correspondiente. Cada comunidad autónoma tiene un tipo de registro distinto. Cada comunidad autónoma tiene una administración o un organismo o un ente con una denominación distinta, con competencias distintas para ocuparse de estas materias. Bueno, la primera conclusión nuestra es la necesidad de un registro general con los datos aportados por las comunidades autónomas para que se pueda saber en España cuántas viviendas de protección, con carácter de protección, hay en España vacías en cada momento, o aproximadamente, o cada cierto periodo de tiempo, ¿no? Y luego, a la vista de los datos que nosotros tenemos de las comunidades autónomas que han sido capaces, no todas han sido capaces de darnos los datos, y de 10 grandes ciudades, hemos hecho también ahí una información diciendo, bueno, estos datos, estas viviendas deberían ser puestas en alquiler, porque son viviendas, unas para alquiler, mayormente para vender, en venta, en régimen de venta, pero es mucho más conveniente y es viable y es más necesario en este momento el alquiler que la venta. Aquellas que fueron construidas para ser vendidas pueden ser recalificadas, de acuerdo con las explicaciones que ahí se dan, pueden ser recalificadas y pasarse a viviendas en alquiler. Y poner en alquiler con unos baremos que en ningún caso puedan suponer por encima del 30% de los ingresos de esa familia, a unos costes razonables, se puedan poner en alquiler. Y tendríamos un parque de viviendas mejor atendido, más cuidado y muchas menos familias con problema de viviendas. A mí me parece que la vivienda en alquiler es una cosa que hay que fomentar en España, que en alquiler de todo el parque de viviendas no nacional no hay más que un 17%, que en comparación con países de la Unión Europea es bajísimo. La mayoría de los países avanzados tienen un porcentaje de viviendas en el alquiler y de personas que viven en alquiler muchísimo más alto, que superan incluso el 50%, y me parece que es una fórmula muy adecuada para muchas personas y, desde luego, para familias jóvenes, gente joven, que no tendrían por qué embarcarse en la adquisición de una vivienda con unos compromisos ya para 45 años, sin poder cambiarse de localidad, ni de provincia, ni nada, porque ya están amarrados de por vida por una hipoteca. Es mucho más lógico tener arreglada su situación con la fórmula del alquiler, como hay
la mayoría de los países, ¿no?, occidentales. Y todo ese parque que hay vacío o medio vacío, o ignorando hasta qué punto hasta dónde alcanza, pues ponerlo en circulación. Yo creo que se va a hacer así, que el nuevo plan de vivienda que saca ahora el Ministerio de Fomento va a fomentar la vivienda en alquiler y la rehabilitación de viviendas también, porque tenemos un parque de viviendas de los años 60 que se nos viene abajo en las grandes ciudades, sobre todo medianas y grandes ciudades. Si ese parque no se rehabilita, no se pone el ascensor, no se acondiciona, pues bueno, estás echando a la gente y te estás quedando con unas edificaciones obsoletas en las que no se puede vivir, ¿no? Todo esto, claro, son consecuencias de unos años de bonanza y de boom económico que ha hecho que el parque de viviendas explotara hasta llegar a la cifra de 900.000 viviendas año, cosa que no sucede ni en los Estados Unidos de América, ¿no?, de la construcción de 900.000 viviendas año. Eso ha sido un disparate. Pero, en fin, esa es otra materia y no me voy yo a meter en eso. No quiero retrasar más el fin ni aburrirles a ustedes. Contesto a sus preguntas en la medida en que yo sea capaz, y si no, Álvaro me ayudará. Y les agradezco su atención y termino diciéndoles que esta institución, y yo ahora al frente de ella, creo que tiene un alto valor, que puede influir en determinados aspectos de la vida española, que puede ayudar a mejorar las condiciones de vida de muchas familias, de mejorar las circunstancias de muchas instituciones, y que tenemos una gran tarea por delante. Esperamos hacerlo lo mejor posible, con la mayor diligencia y también con la mayor solvencia posible, y acertar en nuestras recomendaciones y acertar en la solución de los problemas. No he mencionado, pero ya es muy tarde y no quiero hacerlo, muchas actuaciones que tenemos y hemos tenido en relación con temas de inmigración, con situación ilegal de personas que llegan a España, con menores que llegan con estas personas. Tenemos una gran actividad en ese campo, a mí me interesa mucho, y con los centros penitenciarios también, ¿no? El defensor es desde el año 2010, a solicitud de Naciones Unidas, que se dirige al Gobierno de España, adquiere la condición de mecanismo contra la prevención de la tortura y tratos inhumanos y degradantes. Es decir, se le encomienda esta función de prevenir la tortura en los centros donde hay privación, en todos los centros de privación de libertad. Pueden ser centros que pertenecen a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a las comunidades, a las fuerzas de seguridad autonómicas, las policías autonómicas, etc. Y los centros de internamiento de extranjeros también, ¿no? A eso le dedicamos mucho tiempo, tenemos un buen equipo humano. A mí personalmente me interesa mucho, visito todos los centros que puedo, porque hasta que no se visitan no se apercibe bien uno de la realidad y de los problemas. A veces hacemos esas visitas acompañadas por expertos, un médico forense, un psiquiatra, un psicólogo, para observar mejor las cuestiones, y nosotros no entramos en las circunstancias en virtud de las cuales esa persona está en ese centro de privación de libertad, porque nosotros no podemos actuar en el campo de la justicia, pero lo que sí tenemos que hacer es comprobar que ese centro reúne, y el trato a esa persona reúne las condiciones adecuadas, ¿no? Y que los derechos humanos se preservan y están defendidos. Eso es, y prevenir que haya malos tratos. Para eso, pues, hay que estar muy encima, y la mayoría de las veces también tengo que decir que las recomendaciones que se hacen desde el defensor, que son muy exigentes en esta materia,
pues se suelen aceptar. A veces nos dicen lo que nos piden ustedes, porque es, por ejemplo, pues que en determinada sala donde hay personas incomunicadas haya una videovigilancia permanente. Dicen, pues, por razones presupuestarias, hasta dentro de unos meses no podremos, pero en fin, lo entienden, lo aceptan, bueno, y en esas estamos, ¿no? Habría otros muchos casos que les podría contar a ustedes, pero no quiero retrasar más, que ya me he alargado. Gracias por su atención y yo contesto con la ayuda de Álvaro las cuestiones que ustedes nos puedan plantear. Muchas gracias. Muchísimas gracias, defensora. Yo creo que nadie en absoluto se ha aburrido porque es un repaso por la patología de la Administración o de las administraciones muy típica de la acción del defensor del pueblo. Yo, claro, es muy difícil recoger, pero recogería 4 ideas fuerza que ha habido aquí. Uno es el gran trabajo que hace siempre el defensor de mediación entre el ciudadana y las administraciones para resolver un problema sin necesidad de caer en la Administración de Justicia, que no hay casos pequeños, eso nadie se lo cree, pero es verdad, no hay casos pequeños en la institución del defensor, que hay que intentar, antes de las grandes artillerías, intentar resolver los problemas, los recursos de las normas. Sí, claro, recursos de inconstitucionalidad, pero si se puede conseguir cambiar antes de que sea ley o después, pues tanto mejor. Y tercero, y cuarto y último, y la entiendo muy bien a la defensora, pues la soledad en que se encuentra el defensor o la defensora cuando tiene que tomar las decisiones al final. Porque parece que cuando uno está en un tribunal y se dicta sentencia, pues son 3, son 5, son 12. Bueno, es la sentencia del tribunal, ¿no? O cuando se está en el gobierno es el gobierno que dice, o el ayuntamiento. Pero cuando se es el defensor el que dice sí o no, los palos le llueven a él solo, o las bendiciones. Y normalmente llueven más los palos porque trabajando con la patología es difícil, si se hace bien, que le guste a todo el mundo. Es casi imposible. Pero bueno, no estoy yo aquí para hacer conferencias. Ustedes tienen la palabra. Y, como siempre, como tradición de estas conferencias, pues la defensora con mucho gusto les contestará. Procuren ser lo más conciso posible para que puedan intervenir el máximo de personas. ¿Alguien quiere usar la palabra? Señora Becerril, sí. Quisiera preguntarle si... El micrófono, por favor, lo más pegado a la boca posible, porque si no, no funciona ese cacharro. Quisiera preguntarle si, como defensora, tiene usted potestad para intervenir en Cataluña cuando no dejan a los hijos estudiar en castellano como padres. ¿Tiene usted potestad para eso? Sí, tenemos potestad de instar de reclamar. No damos normas, no hacemos leyes, pero cuando se nos dice que hay una familia en unas circunstancias que tal, y vemos que no se está cumpliendo la legislación y que no se está atendiendo a la reclamación que en el centro escolar ha hecho esta familia, nos podemos dirigir a la Administración Educativa de la comunidad autónoma instándole a ello y requiriéndole, y sí se ha hecho en muchas ocasiones. Perdón, otra cosa. Una ciudad patrimonio de la humanidad como es esta, ¿puede intervenir la defensora del pueblo en el caso de que se cometan aberraciones arquitectónicas como está ocurriendo en esta ciudad? Pregunto. Lo mismo, nos dirigimos en este caso supongo que sería la Consejería de Cultura de la comunidad autónoma, o si vemos que es competencia porque es una competencia municipal y es una licencia municipal, pues nos dirigimos al ayuntamiento preguntándole si ha observado que tal y tal circunstancia no se ha tenido en cuenta. Ahora, si usted
está pensando en algo concreto, vaya usted directamente al alcalde. La va a escuchar, seguro. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Quería preguntarle, porque a mí me ha parecido entender que de reclamaciones que ha recibido en relación a salud no las ha cogido porque de alguna forma la seguridad está asegurada, del derecho a la sanidad a todos. Sin embargo, tanto en educación como en salud, yo creo que se están tocando ciertos temas que sí que va a haber una discriminación bastante importante, ¿no? Y sí que echo de menos la mano del defensor del pueblo, ¿no? Porque de alguna forma es como si dijéramos lo más objetivo posible y sí que, bueno, le reclamo un poquito esa atención. Es una de las cuestiones más fundamentales, más básicas, y es un derecho fundamental, desde luego. Yo lo que me he referido es que nosotros no consideramos inconstitucional que la prestación sanitaria se haga por vía de un ente privado que, de acuerdo con la Administración, mantiene un hospital, que es un hospital público, que atiende a las personas que es de la Seguridad Social o vía Seguridad Social, pero se gestiona de manera privada por un organismo, si bien la propiedad y al final la obligación es pública, ¿no? No entramos en eso. Ahora, lo que sí tenemos que velar es que los vecinos, los ciudadanos, reciban esa atención. ¿Qué está pasando? ¿Cuál puede ser el problema? Y estamos preocupados y ocupados en ver qué está pasando. Uno de los problemas puede venir por la no atención, salvo en casos de urgencia graves, la no atención a personas en situación irregular. Esa es la ley de medidas de sanidad y eso nos preocupa. Porque, como sabe usted, una persona en situación no regular, salvo que esté en unas circunstancias graves, pues llega al centro de salud y le dicen, a ver, residencia, domiciliación o residencia, permiso de residencia, pues no lo tengo. Pues entonces, yo, salvo que sea un caso grave, no la puedo atender. A nosotros esto nos preocupa mucho, mucho. ¿Qué está pasando? Pues está pasando lo siguiente, porque claro, cuando al cabo de un mes de entrar en vigor esta norma, esta ley, vemos que no nos llegan casi problemas, dije yo, aquí pasa algo, vamos a informarnos bien. Las comunidades autónomas tienen miedo a que en la puerta de un ambulatorio se les pueda quedar una persona. Y entonces se han buscado vías más o menos, no digamos incorrectas, pero no totalmente regulares para atender a todo el mundo. Y esto es lo que está pasando, que se está atendiendo, salvo un par de casos que ha habido muy desgraciados, en que no se ha atendido debidamente, ¿no? Pero esto es un tema que yo creo que nos va a traer mucha preocupación y que es posible que tengan que dar marcha atrás, porque no se puede dejar, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la institución, a personas en situación no regular, no se las puede dejar desatendidas. Usted podrá ahí hacer con el turismo sanitario lo que quiera para evitar abusos, pero usted no puede dejar a personas en situación irregular, no las puede usted dejar en la calle, no puede. Y si lo hace, va a correr usted un riesgo enorme. Este es un problema que yo creo que lo vamos a ver aumentado en los próximos meses. Sin micrófono no es posible.
ha habido muchos alumnos que no han podido presentarse a la última evaluación por no haber pagado las tasas de las becas. Eso a mí me parece discriminatorio total, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí que crea diferencias entre los que sí pueden pagarla y las que no pueden pagarlos, ¿no? He visto que las universidades han dado nuevamente plazos para estos alumnos, ya han prorrogado los plazos para los alumnos que no han podido pagar las tasas, ¿no? También estaremos atentos a ello. Pero bueno, el campo de la educación también es un mundo complicado en este momento, en el que tenemos todos que hacer un esfuerzo, porque no es satisfactorio. Los resultados no son satisfactorios. Como todos sabemos, nuestros índices de abandono escolar prematuro son muy altos y de fracaso en las universidades y de número de alumnos que repiten también es muy alto en comparación con los de países de la Unión Europea. Ahí yo creo que entre todos tenemos que hacer una reflexión. Bueno, si me escuchara el ministro diría, bueno, bastante tengo yo con lo que tengo, diría el ministro, ¿no? Pero en fin, también es una cuestión complicada, sí.